Vamos a comenzar, como dijimos al inicio, vamos a tratar de respetar los horarios, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la exposición de ahora, ¿sí? Para ello voy a presentar a la licenciada Gabriela Mineta, que es enfermera en control de infecciones del Hospital Álvarez de Rosario, quien va a ser la presentadora y coordinadora de mesa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta jornada con nosotros. Muchas gracias también a la organización de las jornadas por invitarnos. Y bueno, quería presentarles a la licenciada Elena Andión. Ella es supervisora de control de infecciones del Hospital Garrahan. Tiene una amplia trayectoria como docente, muchísima experiencia en el tema de control de infecciones y un poco para todos los que hacemos, los que trabajamos en esto, es nuestra maestra, no por edad, sino por experiencia, por capacidad, por conocimiento y también por actitud. Así que bueno, los dejo con ella. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, al igual que mis colegas, quiero agradecer a la Fundación Roemer, a Silvina, al doctor Martín, que siempre nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas experiencias y conocimientos, al igual que a Estela y Luis, que están formando parte de esta organización y con los cuales, la verdad, esto sería imposible. No sé qué toqué, que no es, parece. Parece que estoy desubicada, que es otra la carpeta, pero no la encuentro abierta ahora. Ya está, ya la encontré, ya la encontré. ¿Encontraste? Sí, listo. Buenísimo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de herramientas para prevenir bacteriemias asociadas a catéteres. Y como para mí la primera herramienta es el conocimiento de por qué se puede producir la bacteriemia asociada al catéter y los riesgos que tiene el catéter, voy a empezar analizando algunos aspectos que tienen que ver con justamente los problemas que trae la ocurrencia de la bacteriemia asociada a catéter en la mayoría de las instituciones de salud. En la mesa anterior hablábamos del paciente oncológico y de todos los tratamientos que uno puede hacer para promocionar su tiempo de vida y su vida. Sin embargo, uno de los mayores enemigos en este tipo de pacientes es justamente que se infecten. Y una de las infecciones que es considerada una emergencia en un paciente oncológico es una bacteriemia, sobre todo si tiene colocado un catéter central de larga permanencia. Fíjense, la mortalidad en una bacteriemia asociada a catéter venoso central está considerada entre el 12 y el 25% por cada paciente que tiene una bacteriemia. El costo va a variar según las instituciones o las publicaciones, pero está entre $20.000 y $30.000 y en algunas publicaciones $40.000. Y en euros hay un estudio que habla de 24.000 euros cuantificables. Esto no se queda acá, sino que tiene problemas asociados. En la terapia intensiva la mortalidad es más alta, entre un 16 y un 40%. Incrementa la estadía del paciente en la terapia, a veces en Argentina en un promedio de 14 días, pero puede llegar, según la magnitud, a estar mucho más días, como consecuencia de esa bacteriemia, más allá del tiempo que tenía que estar por su enfermedad de base. Lo que se vio que ahora se constituye el gran problema de las terapias intensivas en asociación con bacteriemia y catéteres es la aparición de cepas resistentes a los antibióticos de uso frecuente. Por ejemplo, Acinetobacter, Baumani o lo que estamos padeciendo ahora a nivel país, que es la famosa KPC o la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas. Este es uno de los estudios más recientes, fue hecho por Eyal Simlichman en Boston y tiene valor porque es como un metaanálisis. Revisó 26 estudios
y el costo es de 45.814 dólares por paciente. Si lo pasamos a pesos nos da una cifra bastante aterradora y serviría tenerla en cuenta porque hay muchas cosas que se pueden mejorar con un costo mínimo. Aunque la verdad, cuando uno analiza la bacteriemia asociada a catéter, el mayor costo no es en lo económico, es en el humano, en el cambiar las conductas de las personas que estamos trabajando con catéteres y preparando infusiones. Con respecto a la bacteriología, es muy variada y va a variar según hospital, según región y según complejidad, según si el hospital es un hospital escuela o no, y según la complejidad que tiene ese paciente en la terapia, si tiene un catéter, 2 catéteres, una bomba o 13 asociadas a ese catéter. Pero en reglas generales, los primeros lugares los van a ocupar las enterobacterias, entre ellas Klebsiella pneumoniae, en este momento resistente a carbapenemes, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Staphylococcus coagulasa negativo, del cual ya si uno encuentra que es sensible considera que es un error o que no tendría que darle importancia porque todos son multiresistentes, y Acinetobacter. Son los gérmenes más frecuentes. Esto es una situación muy importante a tener en cuenta. Se demostró que la mayoría de las infecciones asociadas al cuidado de la salud son prevenibles y su eliminación es posible. Por eso se está trabajando tanto en lo que es control de calidad, teniendo en cuenta que una infección hospitalaria es justamente un efecto adverso que atenta sobre la calidad de atención del paciente. Pero lo más importante es que las más fáciles de prevenir son las bacteriemias asociadas a catéteres. Porque, por ejemplo, a veces las neumonías no son tan fáciles de prevenir. ¿Qué complicaciones va a traer? La colonización del catéter, flebitis, infecciones locales, infección del túnel cuando el catéter es semi-implantable, por ejemplo, bacteriemias primarias, infecciones metastásicas que pueden terminar en endocarditis, en osteomielitis, en artritis y, por supuesto, lo que es muy importante, a los costos del hospital y a los costos del paciente en cuanto a su vida en general, más allá de lo que uno puede hablar de dolor y posibilidad de muerte, que es el aumento en la estadía hospitalaria. ¿Qué evidencias científicas van a sustentar todo esto que vamos a hablar de ahora en más? La última de todas, y la que mayor número de bibliografías tiene cuando categoriza esa recomendación, es la del CDC del año 2011. Hubo después posteriores basadas en esta, como de la SHEA, que es la Sociedad de Epidemiología Americana, que es del 2014. Pero las he revisado y todas más o menos convocan en lo mismo. Cuando uno habla de categoría, está hablando de darle un valor a esa aseveración, a esa recomendación, que tiene muchísima base científica. Por ejemplo, cuando ustedes vean categoría A, tiene por lo menos 1000 estudios atrás que están diciendo que eso tiene que ser de esa manera y no puede ser de otra. Categoría B, exactamente igual, pero con menor cantidad de bibliografía científica reunida. Categoría C puede servir para algunos hospitales, pero no para todos. Y categoría D es una categoría para la cual todavía no hay suficiente evidencia científica que la pueda convertir en una recomendación o en una no recomendación. Es decir, esto no debería hacerse. También hay otros, además de esta del CDC, que son del 2011, como por ejemplo los estándares de una asociación de enfermeras de infusión de los Estados Unidos que trabaja muchísimo en investigación para hacer las recomendaciones, otra guía de enfermeras registradas de Ontario, en Canadá, el Colegio Real de Enfermeras del Reino Unido. Es decir, que hay varias guías que uno podría seguir, pero en realidad si uno sigue y traduce las guías del CDC del 2011, podríamos decir que estamos con una información adecuada como para poder sacar recomendaciones de alto peso y poder armar con eso paquetes de medidas de control para aplicarlas en la práctica. Con respecto al material del catéter, esto es bastante antiguo y se sigue sosteniendo. Hay que tener en cuenta el teflón, la silicona y el poliuretano. El que tiene el menor riesgo de flebitis son los catéteres de teflón. Los catéteres de poliuretano se están eligiendo ahora porque son como repelentes de los microorganismos y evitan o retrasan el tiempo de adherencia de los microorganismos a las superficies externas e internas del catéter. Esto que ustedes ven acá es un biofilm
en este caso de Staphylococcus aureus, que se introdujo en la luz de un catéter. La primera parte del biofilm nunca está en la luz del catéter, siempre está en la parte externa, que es lo peligroso, porque la parte externa del catéter va a ser la que está en contacto con la vena. El biofilm es un conjunto de bacterias que deciden unirse para poder sobrevivir, y para eso forman redes conectadas, que se conectan las bacterias entre sí. En lugar de fabricar cápsulas, utilizan una sustancia que es el peptidoglicano y otros expopolisacáridos de superficie, y van con eso formando redes que se conectan entre sí, y por esas redes se van a pasar desde alimentos hasta cómo van a hacer para sacarse la sustancia de desecho, hasta la resistencia a los antibióticos. O sea, son las bacterias organizadas en un biofilm, tienen una capacidad de resistencia 500 veces superior a los antibióticos de uso frecuente que el que puede tener una bacteria en forma libre, ¿no? Por eso que los biofilm prácticamente son irradicables, porque cuando los antibióticos matan la parte de arriba del biofilm, la parte que estaba en estado latente se regenera y vuelve a crecer. Por eso es que cuando un biofilm toma un catéter, no hay otra alternativa que sacar el catéter. Para que se forme ese biofilm tiene que haber un conjunto de asociación entre gérmenes de piel, infusiones contaminadas, conectores contaminados y el mismo material del catéter, que puede, y el microorganismo también, porque algunos microorganismos, como por ejemplo Staphylococcus aureus negativo, tienen mayor predilección para lo que es el material del catéter, mientras que Staphylococcus aureus no lo tiene tanta, pero sí necesita de la fibronectina que se forma alrededor del sitio de inserción del catéter para poder, a partir de ahí, organizar, tomar su alimento y organizarse en forma de biofilm. ¿Quiénes pueden formar biofilm? Entonces dijimos Staphylococcus aureus negativo, Staphylococcus aureus, algunos hongos como Candida albicans, Candida parapsilosis, Acinetobacter calcoceticus baumani, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia y Enterococcus faecalis. Pero algo que también hay que saber, y esto está muy asociado con la frecuencia de cambio de los catéteres, que ahora por suerte la estamos cada vez estirando más, es que la colonización de los catéteres es universal, pero no siempre esa colonización va a estar asociada con bacteriemia. Y eso va a tenerlo en cuenta para no definir cambios rutinarios de catéter cada 7 días o cada 10 días, sino cuando es necesidad del paciente. Categoría 1A, o sea, de alto impacto, la educación del equipo de salud, valorar las competencias de los que colocan los catéteres, de los que lo cuidan al catéter, porque a veces hay un equipo que coloca y no hay un entrenamiento adecuado del que lo cuida, del que prepara las infusiones. Uno a veces, y esto lo veo en la enfermería, en la práctica diaria, uno aprendió alguna vez a preparar infusiones en la escuela de enfermería, pero después en la práctica empieza como a degenerarse esa tarea y empieza a cometer errores que ni siquiera los percibe como errores. Por eso es que la valoración de la competencia, aún en la preparación de una simple solución parenteral, tiene que ser evaluada periódicamente también, no solo la colocación del catéter. Muchas instituciones, cuando tienen personal que pueden designarlo a tal fin, tuvieron mucho éxito con los equipos de terapia intravenosa, es decir, un equipo de personal, que generalmente es de enfermería, que coloca los llamados PIC, o catéteres de inserción con técnica percutánea, y que pueden ser o catéteres de línea media, medianos, porque no, por ejemplo, terminan en axila, no llegan al corazón, o algunos que sí llegan al corazón. Los PIC que coloca enfermería no tienen introductor metálico, sino que simplemente se colocan por progresión. Los otros PIC que se colocan con un introductor metálico, generalmente los coloca el técnico, el médico radiólogo, y tienen que ser verificados también en la unidad. Hoy el personal de enfermería tiene que estar comprometido en administrar una terapia de infusión segura, costo efectiva y de calidad. Pero esto, que parece una frase, tiene mucho trabajo en el medio. Y si uno le pregunta a alguien qué es una terapia de infusión segura, vamos a tener muchas opiniones diferentes. ¿Qué quiere decir costo efectiva? Lo mismo. Y cuando hablamos de calidad, lo mismo. Por eso es que las prácticas tienen que estar, como hoy hablaban a la mañana, en la mesa de la mañana, protocolizadas, y todo el mundo las tiene que seguir exactamente. Otra cosa que es muy importante en la terapia intensiva es la relación adecuada enfermera-paciente, sobre todo cuando uno tiene que manejar catéteres, cuando los pacientes tienen más de un catéter y cuando tienen muchas bombas de infusión conectadas a esos catéteres. Algo que ahora
empezó a estudiarse y que en realidad lo supimos desde la primera hora, porque una de las primeras prácticas que hacemos como enfermeros es bañar pacientes. Sin embargo, con el tiempo es como que se empieza a olvidar y no se tiene en cuenta la importancia que implica el baño de los pacientes. Y hoy en día, no solamente en catéteres, en cirugía, los protocolos de cirugía, todos, después de las luchas de si había que bañarnos, no había que bañarnos, si había evidencia, no había evidencia, hay una amplia evidencia de cómo la descolonización de la piel a través de baños seriados previos a la cirugía puede ser muy exitosa para evitar la infección del sitio quirúrgico por gérmenes de piel. Lo mismo pasa con los catéteres y ahora ya tiene peso de evidencia científica. Fíjense que es categoría 1B. El baño diario del paciente con clorhexidina, que puede ser el baño tradicional que se hace un paciente con clorhexidina al 4%, como los baños que se pueden hacer en cama a un paciente con paños impregnados en clorhexidina al 2%. ¿Por qué se baja la concentración? Porque estos paños no se enjuagan y queda la clorhexidina sobre la piel y va actuando porque tiene efecto residual. Está demostrado que disminuye las bacteriemias. Hay varios estudios. Uno de los que ustedes tienen acá demostró que la institución del baño diario en las terapias intensivas de los pacientes que tienen catéter venoso central con gluconato de clorhexidina bajó la bacteriemia de 16.8 a 6.4 cada 1000 días de uso de catéter venoso central. Otros estudios del 2011, por ejemplo, uno realizado por Maki, otro por Clínico Colaboradores del 2009, lo que sí se pide que se excluya cabeza, mucosa y piel comprometida, porque la clorhexidina puede producir daños en el oído y en la mucosa ocular también. Y otro estudio también de 6.99, o sea de 7, lo bajó a 4.1 cada 1000 días de uso de catéter venoso central. Otra cosa que también es una recomendación muy importante es que cuando un paciente va a requerir una terapia intravenosa larga, no se puede estar usando vía periférica porque los riesgos de bacteriemia son iguales cuando uno está incidiendo la piel 20 veces y los está mandando al torrente sanguíneo. Entonces, en ese caso se sugiere colocar un PIC o un catéter de línea media que va a hacer que el paciente pueda tener con un solo catéter completar su infusión. Técnicas de inserción, elementos necesarios. Primero, guantes limpios y no estériles para lo que es vía periférica. Y guantes estériles para lo que es vía catéter central o el arterial venoso, que te entra dentro de la misma regla, del mismo riesgo. Y los catéteres medianos, ¿sí? Y algo que se llama máximas barreras de precaución o de protección que hay que controlar. Hay de dos tipos, hay para los pacientes y hay para los operadores. Los operadores tienen que tener camisolina estéril, guante estéril, gorro y barbijo. Y tienen que estar perfectamente colocados, como marca acá en la diapositiva. Esto tiene que ser controlado. Y en los paquetes de medidas, combos o bundle, existe un punto para tildar donde pregunta, ¿el operador tiene camisolina estéril? Y si el operador no lo tiene atado o perfectamente colocado, la indicación es marcar no, no lo tiene. Si el barbijo le queda debajo de la nariz, la indicación es colocar no tiene barbijo. Si las tiras están flojas y le entra aire por acá o sale por acá, es exactamente lo mismo. No lo tiene. Y el guante estéril también tiene que estar bien colocado. Esto genera al principio algunas polémicas, no es tan fácil, pero después, bueno, uno ya se acostumbra que esta es la normativa. Y los pacientes tienen que estar todos cubiertos con un campo amplio estéril o compresas estériles. Cada uno ve su posibilidad. Solo queda en descubierto la cabeza, porque en las diferentes partes del cuerpo pueden estar colonizadas con gérmenes, que el contacto de los materiales o de las manos de los operadores con esas zonas del cuerpo colonizadas con otros gérmenes pueden hacer que lo lleven hacia el sitio de inserción del catéter. Los kits de inserción. Es muy bueno poder armar kit de inserción. La verdad que la palabra es inglesa, pero no encontré una palabra en castellano que permita que todos comprendamos qué es lo que estoy diciendo. Un kit no significa meter cosas adentro de un paquete y mandarlas a esterilizar, sino unir en un paquete cosas que ya están estériles. Digo esto porque muchas instituciones por ahí mandan a esterilizar el antiséptico y no es eso lo que se busca. Se busca que esté todo a mano para que el operador se tenga que desplazar lo menos posible a buscar cosas fuera de la unidad del paciente donde armó el campo estéril para trabajar.
tiene que trabajar muy bien en dos conceptos que son vitales en esto. Uno es la antisepsia previa de la piel y la otra es la fijación adecuada del catéter venoso central y de los conectores. Son las dos claves para evitar el ingreso de gérmenes en el sitio de inserción del paciente. Vamos a ver ahora. ¿Con qué se hace la antisepsia? Se puede hacer con iodo de povidona solución, sigue siendo buena. Tiene un efecto muy lento la iodo de povidona solución, así que hay que hacer un trabajo de antisepsia sobre la piel y esperar que seque la iodo de povidona antes de incidir la piel. En niños, como puede haber una reacción alérgica, si alguna partícula de iodo de povidona se desliza a través de la piel hacia el torrente sanguíneo, la sugerencia es retirar la iodo de povidona una vez que secó con alcohol 70. Y luego podemos usar clorhexidina solución sola al 2% o en combinación con una base alcohólica, con lo cual la clorhexidina está entre 1 y 2% y alcohol 70%. ¿Sí? Que esto sería el más recomendado es este último. Hay algunas dificultades todavía en nuestro país y no es tan disponible en el mercado, no es tan fácil de conseguir clorhexidina en base alcohólica. La clorhexidina, para que funcione en una base alcohólica, tiene que ser del 1% para arriba, porque cuando baja del 1% no tiene la misma efectividad. Hay estudios importantes, este es un metaanálisis de 7 estudios, se estudiaron 4.143 catéteres y fíjense que se pudo demostrar que el uso de clorhexidina para la antisepsia de la piel reducía en un 49% las bacteriemias. Reduce además la flora cutánea y la mantiene bastante reducida en un término de 48 horas. Y otra de las cosas que cambiaron también es la forma de hacer la asepsia de la piel. Antes teníamos los protocolos escritos que se hacía una técnica en banda, por ejemplo, desde arriba hacia abajo o de un costado hacia el otro, que se descartaba la gasa después de cada pasada, o si no, la técnica que va desde el centro hacia la periferia. Hoy en día se vio que ninguna de estas dos indicaciones tiene una base científica sustentable y que no reviste importancia con los antisépticos que hoy tenemos. Lo que sí reviste importancia es la técnica de aplicación, porque uno debe aplicar el antiséptico ejerciendo cierta presión sobre la piel para que penetre y pueda actuar y después tenga un efecto acumulativo que pueda llegar alrededor de las 48 horas. O sea que no importa cómo se aplica el antiséptico, puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, porque hay que entender que una vez que estos antisépticos como clorhexidina que actúan por contacto, la muerte es inmediata, y más si hay alcohol. El alcohol todavía produce muerte bacteriana mucho más rápida que la clorhexidina. O sea, cuando hay una combinación de clorhexidina alcohólica, mucho mejor todavía, la muerte es inmediata. Entonces, si uno pasa microorganismos muertos de acá para acá, de acá para acá, no tiene ninguna importancia porque los microorganismos están muertos. O sea, esto lo explico porque a veces genera, cuando uno le quiere cambiar la técnica, genera como, no le puedo pasar gérmenes de este lado para el otro lado. Están muertos, no pasa nada. Visualización de las venas. Esto es algo que todavía en nuestro país no está totalmente definido, pero que hay cada vez más indicaciones de estándar de cuidado y de calidad en las normas internacionales al visualizar las venas del paciente por un sistema o por otro antes de incidirla. Cuando las venas son profundas se utiliza el ultrasonido, cuando son superficiales se pueden palpar o hay otros métodos como transiluminación o tecnología infrarroja. Fíjense todas las guías, simplemente para que vean todas las guías que hay, que están ya incorporaron que las venas tienen que visualizarse antes de incidirse. Este es el ultrasonido. Requiere de personal entrenado, es categoría 1B, un modelo de transiluminación para lo que es vía periférica y un modelo de tecnología infrarroja. Nosotros compramos este aparato para la neonatología y yo personalmente no tengo experiencia porque yo no lo usé, pero las enfermeras de neonatología me comentaron que es un aparato muy bueno cuando el paciente tiene las venas muy buenas. Cuando el paciente ya fue varias veces pinchado, no sirve para poder encontrar una vena disponible. Cuidados del sitio de inserción del catéter. Las recomendaciones son que el sitio de inserción del catéter siempre tiene que estar cubierto. Existen dos métodos desde el punto de vista científico de colonización de piel. Ambos son similares, gasa y tela adhesiva versus un apósito transparente de alta permeabilidad o de permeabilidad normal.
Sin embargo, en la práctica, esto no tiene el mismo valor, porque si dijimos que hay dos cosas que hay que tener en cuenta, una es la antisepsia de la piel, para tratar de que la piel esté libre de microorganismos durante un largo tiempo, para impedir que el Staphylococcus aureus, que le gusta la fibrilina que se forma alrededor del catéter, no se encuentre presente. Y la otra es la fijación del catéter, porque justamente los movimientos del catéter sobre el sitio de inserción son los que van a producir la supervivencia y la posibilidad de que Staphylococcus aureus, por ejemplo, u otros gérmenes puedan ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, la fijación del catéter a través de un apósito transparente ayuda muchísimo a que esa tracción no se produzca porque queda fijado, y a que no haya otros gérmenes de piel que puedan ingresar. Y por otra parte, mejora el tiempo de permanencia del paciente con esa cobertura. Ahora eso lo vamos a ir viendo. Por supuesto, si un catéter está sangrando cuando lo colocaron, no se puede colocar un apósito transparente semipermeable, hay que poner una gasa y una tela adhesiva, esperar que deje de sangrar y recién después colocar el apósito transparente semipermeable. Por supuesto, las coberturas, aunque esté descrito que pueden durar cierto tiempo, que ahora vamos a ver, cuando están despegadas, sucias o con sangre, tienen que ser removidas. En los catéteres de corta permanencia, si utilizamos gasa y tela adhesiva, el tiempo máximo que puede estar cubierto un catéter sin que nosotros hagamos observación visual del sitio de inserción y registremos lo que estamos viendo es de 48 horas. Cuando tenemos un apósito transparente semipermeable, si todo está bien, el tiempo de permanencia de esos apósitos en pacientes adultos es de 7 días. En pacientes pediátricos se puede extender hasta 10 días o más si todo está perfecto. O sea, la idea es no tocar. Cada vez que tocamos para hacer un cambio, existe el riesgo de movilizar el catéter de su sitio de inserción. Y ese riesgo implica que puedan entrar microorganismos al torrente sanguíneo. Son detalles, son cosas que no cuestan nada, solamente tenerlas en cuenta para trabajar. Nunca en ningún tipo de catéter se debe colocar tela adhesiva directa sobre el sitio de inserción del catéter. Esta es una práctica que a veces en la guardia todavía la sigo viendo. La tela adhesiva está totalmente contaminada, anda por las manos de todo el mundo, recoge los gérmenes de todos los pacientes, a veces cuando hay una tela adhesiva única que va de mano en mano, y generalmente esto es una inyección de gérmenes en el sitio de inserción del catéter. Otra recomendación es que todos los días se debe registrar las condiciones del sitio de inserción del catéter. Para eso, si tenemos un apósito transparente semipermeable, es mucho mejor. Como ustedes ven acá, no colocar tela adhesiva directa sobre el sitio de inserción del catéter. Fijar el catéter, estabilizarlo, esto tiene categoría 2, siempre con dispositivos que... Fíjense ahora las vías periféricas, la cantidad de cosas que hay inventadas en el mercado para asegurar los catéteres. Por supuesto, los catéteres todos los días deben consultar los médicos de la terapia, entre ellos si este paciente requiere continuar con un catéter venoso central colocado, porque a veces están más tiempo del que corresponde y cada día que pasa aumentan los riesgos de bacteriemia asociada. ¿Sí? Tienen que ser removidos ni bien sea posible. Cambio del sistema de administración en fluidos intravenosos. También hubo un cambio a partir del 2011. No es necesario cambiar las tubuladuras cada 72 horas como eran las últimas recomendaciones. En realidad, a veces se utiliza la tubuladura como si fuera la mala de la película, y en realidad la tubuladura solo va a llevar al torrente sanguíneo lo que le pusimos en el suelo contaminado y no tiene otro efecto salvo cuando esté con sangre o con soluciones que tienen lípidos, pero fuera de eso la tubuladura normalmente usada para las infusiones no requiere ser cambiada y puede permanecer colocada hasta 7 días. Es decir, lo que dice el CDC es no la cambie antes de los 4 días a la tubuladura, porque la verdad no hace falta. Y eso significa un riesgo. Como más abrimos, más complicamos el sistema. La idea de control de infecciones de hoy es toquemos lo menos posible y hagamos el menor lío posible de esa manera. Y tampoco dejémosla más de 7 días. ¿Sí? O sea que con una rotulación, una inscripción es suficiente. Los paralelos no deben colocarse con aguja como conector y no deben pincharse el frasco de suero. Cuando uno lee esto dice,
obvio. ¿Cuánto hace que sabemos estas dos cosas? Sin embargo, fíjense que esta es una indicación del CDC, de los Estados Unidos, porque todavía sigue ocurriendo, ¿eh? Todavía seguimos viendo que cuando el suelo no baja, alguien lo pincha con una aguja. Una situación de terror, o colocar paralelos con una aguja sobre el chupete de goma y fijarlo con tela adhesiva para que no se mueva. O prácticas que tienen que ser erradicadas. Por supuesto, las tubuladuras que le pasamos sangre, o alimentación parenteral total, o lípidos solos, como esto decanta sobre las tubuladuras, y ahí sí aumenta el riesgo de infección. Hay hasta 24 horas de tiempo desde que comenzó la infusión para hacer un cambio de esa tubuladura. Desinfectar los tapones conectores con alcohol 70 antes de acceder al sistema endovenoso. Otra cosa que parece obvia. Cuando hicimos los paquetes de medidas de control en el hospital donde yo trabajo, esta era una medida a observar. Cuando hacíamos el combo o el bundle de mantenimiento del sistema de difusión, estábamos parados al lado y estábamos observando precisamente eso, que se hiciera la desinfección del conector antes de acceder al sistema. Les puedo asegurar que en un 25-30% de las veces no se hacía de entrada hasta que nos hizo todo un trabajo de educación para que la gente interpretara lo importante que es poder acceder al sistema desinfectando previamente el tapón. Fíjense que la frecuencia de contaminación de este tipo de tapones, con aguja o sin aguja, que requieren de la administración con aguja o sin aguja, está entre el 45 y el 50%. Hay en el mercado un montón de tapones conectores que vienen preparados para ser usados sin aguja, ¿sí? Hay que preguntar, investigar mucho antes de decidirse a la compra, porque hay algunos que van a empeorar la situación y les van a aumentar los índices de bacteriemia. Fíjense las formas que tienen en la parte de arriba los tapones conectores de cualquier tipo. Eso hace que haya superficies por donde las bacterias se puedan acantonar. Esta diapositiva me la prestaron de los Estados Unidos, pero fíjense que, y ahora ya está como marco de evidencia científica por la Asociación de Enfermeras de Infusión de los Estados Unidos, y dice que no alcanza la desinfección del tapón rápida. Mínimamente se requieren de 15 segundos de desinfección antes de acceder al sistema. Fíjense lo que pasa cuando no se desinfecta. Toda esta parte, no sé si puedo marcarlo acá, toda esta parte fosforescente significa que hay bacterias. Si yo le paso rápidamente 5 segundos, bacterias quedaron todavía. Si le paso 10 segundos, quedaron en el centro, que es donde va a haber contacto con la jeringa. Necesito de 15 segundos de frotado, puede ser con alcohol 70, perfectamente, o con clorexidina de base alcohólica, antes de incidir al sistema. Y esto es una de las reglas que hay que tener en cuenta. Fíjense que es una regla que no cuesta nada, solo cuesta cambiar la conducta. Cuando ustedes adquieran conectores que se usan sin aguja, hay que preguntarle al proveedor si cuenta con un sistema de válvula split septum. Ahora les voy a explicar qué quiere decir. Porque se vio, y este es uno de los estudios, que lo hizo William Harvey, que fue presidente del CDC, por eso lo presento, porque es una fuente muy confiable. Fíjense cómo cuando utilizaban los conectores con válvula mecánica, los índices de bacteriemia eran elevados. Y cómo bajaban cuando utilizaban los conectores sin aguja que tenían este sistema interno, que es la válvula split septum. Deberían ser, como ustedes ven acá, deberían ser transparentes para que justamente esta sangre que está acumulada en la parte externa, uno la pudiera ver, ¿no? Sin embargo, el sistema split septum es un sistema en el cual el conector tiene en su interior como un septum por donde los líquidos van a ingresar sin tocar nunca la parte de la carcasa de ese conector, con lo cual no puede quedar sangre acá. También hay que preguntar si trabajan con presión positiva o con presión negativa, porque en algunos hay que inyectar con el dedo en el émbolo, girar, hacer medio giro y sacar sin retirar el dedo del émbolo para cambiar la presión, porque si no se viene todo hacia la parte externa del conector. También se habló mucho de catéteres impregnados en antibióticos, en una mezcla de antibióticos y desinfectantes. Sin embargo, las pruebas no son
contundentes, y lo que se recomienda es que uno podría, una vez que hizo todo y tiene todo bajo control y tiene una tasa muy baja, pero la quiere bajar aún más, sería un momento como para probar a ver qué pasa con este tipo de catéteres. Este tipo de catéteres están impregnados en antimicrobianos o en antisépticos, y se vio que lo que hacen es retrasar el tiempo de aparición de la bacteriemia, pero después de un tiempo aparecen igual. Un criterio para neonatología: catéteres umbilicales, el catéter umbilical arterial sí tiene tiempo definido, no puede permanecer más de 5 días, y el venoso, si tiene buenos cuidados, puede durar hasta 14 días. Y algo que también es muy importante, que fíjense cómo es la traducción real de la cosa, ¿no? No se efectúan recomendaciones, que no es lo mismo que decir no se debe usar, porque eso es otra cosa. Pero generalmente se piensa que no se puede utilizar clorhexidina en niños menores de 2 meses de edad. Yo hace más o menos en el hospital, fácil, desde 15 años que utilizamos clorhexidina en pacientes neonatales. He hablado con neonatólogas de otros países y también los utilizan y no han tenido ningún inconveniente. Entonces, lo que dice el CDC no es que está prohibido, sino que ellos no hacen ninguna recomendación, que cada uno haga lo que le parece o en base a su experiencia, ¿sí? Algo que hay que empezar a pensar, pero a pensar en serio, porque hasta ahora hablábamos de la higiene del hospital, de la higiene del entorno del paciente, de la higiene de la unidad del paciente, como la quieran llamar, como que había que hacerla, pero en realidad yo les preguntaría a todos los que están acá, ¿cuántos de ustedes están seguros de que la hacen? Higiene y desinfección hablo, ¿eh? No pasar una cosita así nomás. Y sin embargo es vital. Cuando ustedes tengan brotes importantes, por ejemplo, por las bacterias que hoy en día nos están asolando, como KPC, por ejemplo, o Acinetobacter, nunca van a cortar un brote si ustedes no se ocupan de limpiar y desinfectar en forma diaria la unidad del paciente, porque ahí se acantonan los gérmenes. Y además, no solamente limpiar la unidad del paciente, sino limpiarla con métodos adecuados. Fíjense este estudio, ¿no? Este es el hisopado de una mesa de comer de un paciente, antes de limpiarla y después de limpiarla. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con los trapitos? ¿No serán los trapitos los que llevaron la KPC de la cama de Andrés a la cama de Juan? Y si uno se lo pone a mirar, puede ser que sí. Porque como la rejilla es del entorno del paciente, es de todos los entornos del paciente, pero los entornos de los pacientes tienen los mismos gérmenes que tienen los pacientes, están todos contaminados. Entonces no podemos permitir más que la rejilla que limpia la cama de Andrés sea la misma que va a limpiar la cama de Juan, porque seguramente vamos a tener un brote. Y eso pasa también, y hay que tenerlo en cuenta cuando queremos evitar bacterias asociadas a catéteres, porque el paciente es un todo, está conectado al respirador, está conectado a un catéter, está conectado a una sonda vesical. O sea, no es el tema hablar de higiene, pero simplemente porque hoy en día, cuando uno quiere controlar bacteriemia, tiene que controlar también este aspecto tan importante que es no solo hacer la higiene y desinfección del entorno del paciente, sino cómo la hacen. Hay que cambiar radicalmente las técnicas. Vamos a ver alguna estrategia rápidamente. En la literatura la van a ver como bundles o como bundle. Es muy difícil en castellano decir esto. A nosotros en el hospital se nos cambiaba y había gente que le hablaba de las bandas, de los bandis, de los bandidos. Entonces dijimos, no, vamos a buscarle algo que sea fácil para que todo el mundo entienda de qué hablamos. La palabra paquetes de medida de control, que fue la palabra del Sistema Nacional Vida, nos parecía muy larga para decirla y estuvimos charlando con la infectóloga y nos gustó la palabra combo, porque en realidad esa es la idea. Son un conjunto de medidas que se tienen que hacer todas juntas. Si una no se hace, se partió el combo. Significa que la bacteriemia puede ocurrir igual. Por eso nosotros en el hospital le dijimos combo. Hay mucha bibliografía, pero se pueden aburrir de leerla en asociación con esto. Acá me falta algo que no sé por qué no se ve, pero bueno, como lo tengo escrito acá lo voy a leer. Esta es la definición de bundle o de combo, que son medidas o intervenciones individuales basadas en evidencia que cuando se implementan todas juntas dan mejores resultados que cuando van por separado. Esto significa no agarrar la norma entera y controlar la norma entera, sino aquellos aspectos de esa norma que se sabe que tienen alto impacto para bajar la bacteriemia. Ahora sí apareció. Bueno, son consideradas un estándar de cuidado.
Esto de los combos está asociado al concepto de tolerancia cero. Muchas personas creen que tolerancia cero significa bacteriemia cero. Y no es bacteriemia cero, significa implementar estrategias para que cada vez la tasa de bacteriemia vaya lentamente bajando. Si tenemos suerte, alguna vez va a llegar al cero. Hay muchísimos estudios que lo han podido demostrar. Este es un estudio, traje uno solo porque todos no se pueden, no hay tiempo para charlarlos, pero este es un estudio de 103 terapias intensivas del estado de Michigan, un análisis de 355.757 días de uso de catéter. Y fíjense, cuando implementaron los combos, pudieron bajar desde una tasa de 7.7 bacteriemias cada 1000 días de uso de catéter venoso central a una de 1.4. Esto es muy, muy importante. La mayoría de los investigadores importantes en esto, que forman parte del Instituto de la Mejora de los Estados Unidos, IHI serían las siglas, como Egiman, Singh, Berenholz, Pronovost, todos han presentado estudios donde partieron de una tasa basal alta, como ven acá, 9.2 a 3.8, 3.9, 2.1, y algo que es sorprendente, 11.3 y 0 y 2.8 y 0. ¿Qué elementos clave tienen los combos? En primer lugar, la educación. Antes de poder medir, tengo que educar. No se puede exigirle a la gente que haga algo que no le enseñé primero, que le voy a medir después. O sea que previo a la instalación de los combos hay un tiempo de estrategia muy grande, de educación muy grande como estrategia, donde todo el mundo tiene que conocer estos aspectos que venimos hablando ahora. Otro aspecto importante es monitorizar la higiene de manos, porque están unidas, así como el medio ambiente y la contaminación del entorno tiene que ver con la ocurrencia de bacteriemia, la ausencia de higiene de manos obviamente también. Hay que monitorizar la técnica se va aprendiendo, se va mejorando. Hay que monitorizar el mantenimiento del sistema endovenoso, que todo el mundo cree que hace todo bien y no está así. Y algo que es muy importante, y es monitorizar cómo se preparan las soluciones intravenosas y las medicaciones que van a recibir los pacientes por vía intravenosa. Porque ahí uno se lleva una gran sorpresa. En resumen, como estrategia para aplicar los combos, primero hay que educar al personal, mostrarle cuáles van a ser los combos que van a utilizar, que todas las medidas tienen evidencia científica, hay que establecerlos, hay que formar personas para que puedan observar estas cosas y nos ayuden a nosotros, hay que darle poder a esos observadores para que hagan educación, tienen que ser personas con un carácter especial, porque nadie le puede cortar las manos a nadie cuando algo no lo hace, o retarlo o enojarse, porque no sirve de nada, ¿no? Hay que adaptarnos a nuestra cultura y luego evaluar. Evaluar significa la retroalimentación de lo que uno va viendo en primera instancia. Si yo veo que alguien hizo algo mal, la retroalimentación es decirle que lo hizo mal para que lo mejore. Y después está el otro resultado, la medición del impacto, que estamos hablando de si este combo anda bien o anda mal, si la tasa de bacteriemia sube. Teóricamente, o baja. Teóricamente, cuando sube la adherencia al combo, si nos acercamos al 100% del cumplimiento de todas las medidas, teóricamente la tasa de bacteriemia tenía que ir bajando para llegar a tocar el cero. Esto es una base teórica, a veces se puede lograr. Algo que aprendí con la práctica, y por eso esto no tiene... Listo, ya voy cerrando. Y por esto esto no tiene ninguna evidencia científica puesta abajo más que la experiencia, es que únicamente los combos fueron exitosos, o los paquetes de medidas fueron exitosos en las terapias, por lo menos del hospital donde yo trabajo, cuando todo el equipo de la terapia y nosotros, los que hacíamos control de infecciones, nos unimos para decidir que queríamos entre todos bajar la bacteriemia. Si eso no lo logramos, es imposible. Infectología solo no puede hacer nada. Necesita de la unión de la terapia. Y todos juntos logramos bajar la bacteriemia. Y después el triunfo no es de uno solo, es de todos. Es de todo el equipo que trabajó para lograrlo, ¿no? Algo que es bueno también es felicitar, publicitar. Los nombres están cambiados, pero son gente de verdad que trabaja en la terapia de mi hospital y que como más trabajaban haciendo combos y participaban en esto, así como el empleado del mes, una cosa así, lo sacábamos y que todos se ponían contentos. Por supuesto tiene que haber algunos elementos que hagan a poder fomentar el trabajo. Tiene que haber frascos con gel alcohólico en las unidades de los pacientes, tiene que estar a mano el producto para lavarse las manos, tiene que haber señalización, hay que educar sobre los 5 momentos, tiene que haber en el office de enfermería, cerca del paciente, hay que festejar en el hospital, hay que hacerle un recordatorio a la gente de ahora viene el 5 de mayo, así que es buen momento cercano para recordar la higiene de manos, que todos participen, utilizar las paredes.
esto no es mío, esto es de Didier Pité, utilizar las paredes y hacerlas que hablen, dice él, ¿no? También para los combos tienen que estar escritos, porque son como un machete docente donde uno puede rápidamente decirle a las personas, no, ves que está escrito que este punto, son chiquititos, ven que no son grandes, tienen algunos puntos que sí o sí tienen que cumplir. Enseñar las técnicas sobre la marcha, utilizar mucho la simulación. Nosotros en el hospital tenemos unas aulas donde tenemos muñecos, donde a veces se va a hacer prácticas sobre esos muñecos. Valorar todos los días la necesidad de que el paciente tenga o no el catéter, que no se queden eternamente con un catéter. Ir a hacer las observaciones al área de preparación de las medicaciones, aunque nos miren medio raro porque al principio no les gusta a la gente que ser observada, pero bueno, es parte del trabajo y hay que hacerlo. Hay numerosa evidencia en la literatura sobre epidemias que estuvieron relacionadas con la medicación y las infusiones, y no podemos permitir hoy en día que ocurra esto, que alguien prepare un suero y le ponga una aguja. Esto no es hermético. Una vez que un suero se abrió, perdió la esterilidad, y no se puede preparar sueros en grandes cantidades y dejarlos así. Lo mismo el respeto por las unidades de trabajo. Fíjense, no sé si ustedes alcanzan a ver, alguien dejó el bolso, otro dejó el saco, otro escribe y prepara en el mismo lugar cuando tienen, digamos, no es que faltan mesadas, ¿no? Es una manía que hay que corregir. Alguien ha llevado el matecito, el cafecito al lugar. Yo soy enfermera también, yo también tomo café, tomo mate, tomo todo, pero no lo tomo en la mesada de trabajo, digamos. La radio, el cafecito, el mate, el termo, el bolsito. No existe maldad en esto, es una falta de percepción del riesgo, ¿sí? Y hay que tratar de que ese riesgo se perciba. Otra cosa, los frascos de heparina. A veces hay, ahora no tanto en el hospital, pero antes yo encontraba que había como 10 frascos de heparina abiertos. La heparina no se contamina in vitro, pero sí no mata las bacterias. O sea que cuando estas entran al torrente sanguíneo pueden producir bacteriemias. Tuve 3 grandes brotes en el hospital en asociación con catéteres oncológicos, y en los 3 estuve involucrada la heparina. La heparina que no se manejaba adecuadamente. Estas cosas son fotos reales, que uno pasa y las ve y las saca. ¿Por qué tenemos que pinchar y dejar la aguja preparada? ¿Cuánto cuesta pincharlo en el momento? Acá lo mismo. ¿Por qué se hacen esas cosas? Y algo que hay que entender, que es la base de la bacteriemia. Cuando uno prepara una solución, aún con técnicas que son sumamente asépticas, siempre se va a introducir un pequeño número de bacterias. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el tiempo pasa, esas bacterias empiezan a reproducir, y en un par de horas tenemos millones de bacterias. 5 bacterias no van a producir bacteriemia, pero 2 millones de bacterias sí. Por eso es que una solución nunca puede quedar abierta, ni una ampolla puede quedar abierta. Eso es algo que es una percepción de riesgo que hay que trabajar para que el personal lo pueda asumir. Estos son resultados rápidos que en virtud del tiempo me apuro un poquito de los tiempos. Fíjense, cuando hacíamos el programa de higiene de manos y le decíamos a las personas, hoy te voy a seguir durante 20 minutos para ver cómo te lavas las manos, todo el mundo tenía, por lo menos al momento 1, 100% de adherencia. Cuando uno no lo decía, bajaba un poquito casi a la mitad, ¿no? 56%. Discutir la necesidad de que el catéter tenga que estar colocado, que esto lo tenía que hacer el médico de la terapia, 31% de adherencia. Hicieron un sello, porque había que marcar un redondelito, tampoco. Registro diario de la condición del catéter, esto lo tenía que hacer la enfermera, la mitad lo hacía, la otra mitad no lo hacía. Desinfección con alcohol de la parte superior de las soluciones y ampollas antes de su apertura, 70% lo hacía, pero había un 30% que no lo hacía, y ahí aparecían las bacterias asociadas. El uso de bandejas para el transporte de medicación y soluciones intravenosas, 54%. Todo el mundo usa las manos, papeles, lo que le viene cómodo. Pero la bandeja, esa bandeja que aprendimos años y no se debe haber perdido, la bandeja conteniendo, eso costaba mucho, y eso que tenemos, se compraron bandejas para eso. Entonces, este alto riesgo de contaminación debe ser evitado. Este que ustedes ven acá, frascos abiertos en bandejitas, que es bastante común. Yo siempre que voy a un hospital de visita, lo primero que miro son los office de enfermería, y si hay bandejas con sueros abiertos. Y ahí ya sé qué problema tienen. Los gérmenes son diferentes, pero algunos tienen mucha velocidad de crecimiento. Escherichia coli se reproduce una vez cada 15 minutos, y Pseudomonas aeruginosa es, por ejemplo, un germen que crece con nada, aún en agua destilada, y largo tiempo.
Las heladeras, heladera de medicación, es heladera de medicación. No podemos poner Coca-Cola, 7-Up y las medicaciones todo en el mismo lugar. Tiene que ser una heladera exclusiva para la medicación. Lo de las bandejas, ¿por qué les decía lo de las bandejas? Porque a veces me encuentro con esto como bandeja. ¿Sí? Les parece que como ese lado está limpio, está bien. Es un error de percepción del riesgo. ¿Sí? O creer que una gasa es suficientemente limpia como bandeja. La gasa tiene trama y urdimbre, y los microorganismos son más pequeños y entran y salen alegremente. En la heladera, cuando hay bandejas, ¿por qué afuera si hay bandejas? ¿Se dan cuenta? Esto no hace falta dinero, hace falta cambiar conductas. ¿Por qué dejamos esto suelto si hay bandejas? En la bandeja hay cosas que podrían estar afuera y lo que tendría que estar adentro está afuera. Tela adhesiva pegada por todos lados, contaminando todo. Esto es lo que yo le llamo un cambio de conductas pendiente en la enfermería, ¿sí? Porque es verdad, la tela adhesiva al enfermero es lo que el alambre al plomero. Todo lo arreglamos con tela adhesiva. Pero la tela adhesiva está contaminada. Se le pegan los microorganismos, sobre todo los multiresistentes. Hay que seguir, en Estados Unidos hay una campaña que es use uno una vez y solo una vez. Una aguja, una jeringa solo una vez. Si en Estados Unidos hay esta campaña, significa que esto es un problema de conducta en el mundo, ¿no? Han incorporado a las recomendaciones esta recomendación importante: no utilizar bolsas o botellas de soluciones intravenosas como fuente común o suplemento para más de un paciente. Perfecto. Error de percepción, como les decía recién. Tratar de evitar esto. Esto no es de Argentina, es de Estados Unidos, pero si lo buscan en Argentina también lo encuentran. Pinchadito, un suero comunitario para todo. Y también le robé a esta médica neonatóloga, un poco porque trabajo en pediatría, yo ya cierro, ya termino, esto que sin combo, sin balni, oremos, porque niños son más fáciles de tener bacteriemia asociada a catéter. En cambio pueden llegar a ser muy felices si todo el mundo aplica las medidas. Y algo que es muy importante, tener la voluntad de trabajar en equipo para controlar todo tipo de infección hospitalaria, pero especialmente la bacteriemia asociada a catéter, porque a medida que uno suma voluntades al cambio, uno va viendo que es posible lograr mejoras día a día. Bueno, muchísimas gracias y disculpen que, como siempre, me excedo del tiempo. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para preguntas. Así que, Elena, te preguntarán en el pasillo. Es el costo de excederse en la presentación. Así que, bueno, muchas gracias. Realmente muy completa la exposición y creo que sobre todo un llamado a la atención para que volvamos a las fuentes, para que volvamos a las buenas prácticas, a las cosas que aprendimos en la escuela, porque si bien esperamos nuevas tecnologías y siempre uno está esperando cosas nuevas, no hay que olvidarse de que lo que aprendimos alguna vez sigue estando vigente. Muchas gracias por su atención. Muy brillante. Bueno, la verdad, excelente la exposición, lindísima, creo que muy útil, muy rico lo que nos aportó Elena Andión. Me parece que podemos aprovecharla, va a estar todo el día con nosotros para hacerle muchas preguntas. Creo que nos hizo ver un poco nuestra realidad, cómo trabajábamos. Y ahora vamos a hacer un cambio, ¿sí? Un cambio de tema. Pasamos a un tema bastante necesitado en nuestra profesión, que es liderazgo, y lo va a presentar la coordinadora Mónica Pepino. Buenas tardes, buenos mediodías a todos. En principio quería agradecer a la coordinadora general, la licenciada Silvina Estrada,
y al coordinador local, el licenciado Luis Perreta, por la invitación a mi persona a participar de este evento y a través de ellos a la Fundación Ruemers, y destacar la federalización de este evento que hace que mayor cantidad de enfermeros podamos encontrarnos. El tema que va a presentar la disertante profesora magíster licenciada María Alejandra Cherbo es directora de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular del área de Administración, de la Cátedra de Administración. Es directora de la Maestría en Administración de Servicios. Es la vicepresidenta del Congreso Argentino de Enfermería que se va a desarrollar en nuestra ciudad el 5, 6, 7 y 8 de mayo, y aprovecho para invitarlos. Es el tema de liderazgo en enfermería. Ella va a hacer una presentación del tema problematizando el concepto y analizando el fenómeno desde la categoría de gestión en el ámbito local. Alejandra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los organizadores del evento. La verdad es que no sé, después de la exposición anterior, es como que va a ser difícil empardar eso. Excelente la exposición anterior, y además me agradezco porque no sé si vamos a cambiar tanto el tema. ¿Está bien esto? ¿Está funcionando? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el tema de hoy, del que me invitan a hablar, esto del liderazgo en enfermería, yo les decía a Mónica cuando leí el tema, digo, yo tengo un problema con el liderazgo en tanto característica, ¿no? Entonces un poco la idea es no hablar del concepto, vamos a problematizarlo un poquito y a pensar qué imagen tenemos cuando pensamos en liderazgo. En alguien que dirige una orquesta, en alguien que está en el centro, en alguien que está arriba, en alguien que está delante, que mira algo que los demás no ven. En realidad lo que hay es una disparidad en esos abordajes. Hay enfoques que son más o menos restringidos y hay una ausencia de una teoría que sea abarcadora de todos los conceptos. Entonces esto nos lleva a que en general lo que hay es una confusión respecto de, el estudio del liderazgo. Esta categoría fue muy usada, es muy usada en enfermería. Nosotros estudiamos ese tema desde el primer plan de estudios, aparece liderazgo en enfermería como tema, aparecía en el viejo libro de Crom, ¿se acuerdan? Y bueno, y hay algunas concepciones, por ejemplo, esto de pensar el liderazgo como los tipos de liderazgo, y anteponer el liderazgo democrático al autocrático. Generalmente en esa categoría, en esa clasificación, perdón, aparece como más prestigioso un liderazgo democrático, ¿no es cierto? La habilidad para el trabajo en equipo parece ser un elemento infaltable al momento de pensar en una teoría de liderazgo. También hay bibliografía acerca de las diferencias entre un líder y un jefe, o un líder y un gerente, como aquel que, digamos, que se aparta de lo normativo, de lo que dice, digamos, su descripción de puesto que debe hacer, para pensar en otros aspectos que tienen que ver mucho más con las identificaciones colectivas. Y hay otra que tiene que ver con teorías que ponen en contraposición lo que tiene que ver con que si el liderazgo tiene que ver con atributos o con características personales o si tiene que ver con habilidades sociales. En general todas las teorías van a ser, una las podría clasificar en si ponen énfasis en las características personales, conductuales o de poder, o si ponen énfasis en los factores situacionales. En realidad, ¿qué
¿qué problema hay si uno se quedara solamente pensando el liderazgo como fuera de la realidad? Bueno, a que nos quedamos con una cantidad, como decíamos antes, ¿no es cierto?, con una variedad de posturas que se agotan en sí mismas y que como que nos obligan a elegir. Y en realidad, la vida no es así. Cuando pareciera, digamos, que la característica distintiva del líder es la disposición del resto a seguirlo, a seguir algo, no sé. Digo, pensemos nosotros a quién seguimos, a quién hemos seguido en la organización en la que trabajamos y de la que formamos parte. ¿Qué se nos representa o quién se nos representa cuando pensamos en jefe? Cuando uno dice la palabra jefe, ¿qué figura aparece en la representación nuestra? Preguntémonos por qué. ¿Qué características tenía? ¿Qué características tenía yo en ese momento? ¿Qué nos inspiraba? En realidad me parece que la idea de que hay alguien que se configura como jefe y a uno le queda simbólicamente esa figura, son esas características personales las que internaliza y esos modelos. Lo cierto es que esto puede funcionar en algún caso y no en otro, porque el líder no existe fuera de la organización, ni existe fuera del grupo, ni existe, es el grupo el que está determinando quiénes van a asumir esas características o esas conductas. Cuando uno va a ver la producción en investigación en este tema, yo rescaté algunas y que tienen que ver con la opinión de los docentes. Básicamente este me interesaba porque cuando uno ve y quiere educar para el cambio, qué sé yo, en realidad, al indagar las representaciones de los que supuestamente forman para el cambio, ahí nos encontramos con algunas sorpresas, más o menos como la de visitar los office, ¿no? Y en general, esta investigación traía a cuento de que la cuestión del liderazgo se lo concibe entre los docentes como un conjunto de atributos más que como un proceso de influencias. Entonces, persiste, cuestiones que tienen que ver con una cosa más personalista, lo que podríamos pensar como más carismático. El líder carismático, en realidad, en esa clasificación de autocrático, ahí aparecía el líder carismático contrapuesto al democrático. Entonces, en nuestras imágenes mentales funciona con mucha más fuerza el líder carismático y con muchas más potencia, digamos, todo lo que tiene que ver con las características personales. ¿Qué actitudes y valores? Bueno, se considera como bueno en el líder la responsabilidad, o se espera, digamos, la responsabilidad, la integridad y el compromiso. En cuanto a habilidades, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la capacidad de gestión. Y en conocimientos, los propios de la tarea. Las expectativas es que tenga objetivos claros, que promueva el trabajo en equipo y que actúe de manera coherente. Esta idea también me pareció interesante porque fíjense que si bien apunta a que la expectativa es la del trabajo en equipo y qué sé yo, pero en realidad estoy esperando que el líder promueva. Entonces también da a entender un cierto estancamiento en un concepto que espera solo de la persona, ¿no es cierto? Y se admite la influencia de factores situacionales, pero estos no determinan el estilo o el liderazgo. Bueno, hay otros modos de pensar la cuestión del liderazgo en enfermería y que tiene que ver con el estudio sobre niveles de formación. Hay un estudio que estoy citando, los dos que estoy citando, que tienen que ver con cómo incide los niveles de formación o tomando, digamos, cierta similitud entre el nivel de formación y el liderazgo. O sea, la hipótesis detrás de esto es que a mayor nivel de formación, estas personas ejercerían liderazgo sobre el grupo en el que se desempeña la tarea. También el otro tema que sí me voy a referir y que me parece importantísimo es la relación
con la formación de posgrado y la construcción de teorías. Este, para mí, va a ser un eje al que voy a volver al final, porque adhiero personalmente y nuestra cátedra, digamos, a la postura de que los cambios solo van a venir a partir de pensar modelos de investigación y modelos de cuidado. Digamos, los modelos de cuidado son el resultado de un proceso de investigación. Entonces, en la medida en que estos posgrados se traduzcan en estudios sobre el cuidado y pensemos transformaciones en la práctica, solo en esa medida se van a construir modelos reales, digamos, ¿no? Nosotros, la pregunta era, ¿qué pasa con el liderazgo en enfermería en nuestro medio? Vuelvo a algo que ya planteaba, que es que fue un tema relevante, uno de los temas clásicos y que ha permanecido desde la formación de la licenciatura, el plan de estudios 69, que fue el primero acá en Rosario y el primero en el país, tenía este tema, y además la idea de la formación de líderes era una cosa muy fuerte. Yo estudié ese tema y tuve una entrevista en profundidad con Rosa Pedros, que es la primera directora de la escuela, y ella planteaba permanentemente durante a lo largo de la entrevista, nosotros teníamos grandes profesores, queríamos formar gente que fueran realmente líderes, que llevaran esto a los servicios, que transformaran los servicios, y Eduardo Arzani, que creo que muchos lo conocerán, él siempre plantea el tema de que hacía su pasantía en San Pablo y le decía a la persona que era la enfermera jefe, querían aprender y querían hacer todos las prácticas que pudieran, y decían, porque nosotros vamos a volver y vamos a ser jefes. Y entonces siempre recuerda cómo lo miraba la gente de Brasil, diciendo que este mocoso que va a ser jefe de dónde, y ellos tenían claridad respecto de que había una vacancia en esa función y en ese saber que evidentemente iba a ser cubierto por estos graduados. En general, no ha desaparecido esta idea de los atributos personales. Y también en el modelo de enseñanza, por lo menos, y así se tradujo en la práctica durante mucho tiempo, se pone énfasis en enfermería, pero como pensando en las jefaturas, como los responsables del cambio. Y hay para esto una fundamentación tayloriana, ¿no es cierto?, de división del trabajo, donde el que piensa es el jefe y los demás son nivel operativo que definitivamente ejecutan una tarea que resulta rutinaria. Nosotros establecimos una línea de investigación que iniciamos con el perfil de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. ¿Quiénes son los estudiantes de enfermería? Nosotros acá sacamos dos conclusiones importantes, pensando en si este perfil es diferente del resto del estudiante de la Universidad de Rosario. Y básicamente es diferente en estas dos cosas. Es un estudiante trabajador, claramente un estudiante trabajador durante toda la carrera, y la escolaridad de los padres es primaria, cuando en el estudiante de la Universidad de Rosario promedio, el nivel de educación de los padres es secundaria y el alumno no es un alumno trabajador. En las demás características, bueno, hay algunas diferencias, pero estas dos son las que nosotros trabajamos como más importante. Bueno, acá traía algunos datos de esa investigación, donde habíamos hablado de cuántos eran, de qué tipo de trabajador estamos hablando. Fíjense que de 36 horas o más, casi el 50% trabaja, eso lo cual hace incompatible con cualquier actividad de estudio. Digamos, nadie que trabaje esa cantidad de horas semanales puede además hacer una carrera universitaria.
En cuanto a la rama de actividad económica, bueno, esto también es en el área de servicios públicos o privados y en la categoría ocupacional también es empleado, en la mayoría de los casos. Pero una cosa interesante es el trabajo de los padres, y el trabajo de los padres es el mismo. Entonces, lo que estamos viendo es, si bien son indicadores indirectos, ¿no es cierto esto? Porque no estamos midiendo ni clase social ni nada, son indicadores indirectos de una población que se inserta en una rama laboral que es la del servicio y en general las categorías más bajas. Sumado a esta cuestión de la escolaridad baja también. Nosotros seguimos con esa línea y veíamos cómo era la inserción laboral de los estudiantes, tomando como referencia algunos estudios que se habían hecho con relación a cómo se insertan los estudiantes universitarios avanzados. Entonces, en general, los estudios que nosotros tomamos de modelo daban que el estudiante, por ejemplo, de medicina no trabaja, sí lo hace el de abogacía, el de ciencias económicas, generalmente en cuestiones afines a la tarea, en algún estudio, ¿no es cierto?, donde va adentrándose en el lugar. El caso, entonces nosotros hicimos, tomando esos estudios, la relación, trabajamos este tema en todos los estudiantes de la carrera. Y la verdad es que una cosa que pasó, que encontramos, fueron las bajas expectativas respecto de la inserción laboral, en cuanto al tipo de trabajo que iba a desarrollar y el desarrollo profesional posterior. Esto es muy grave porque significa que no esperan nada de la profesión. Entonces, lo que se esperaba era la estabilidad laboral, por ejemplo, en el primer ciclo. Entonces, ¿qué espera? Que hay mucha expectativa respecto de la utilidad del título. Expectativa alta, pero del 70 y pico %, es decir, que hay un porcentaje que ni siquiera piensa que el título es lo que le va a dar el trabajo, porque en realidad estamos asistiendo desde hace más o menos 6 años, 7 años, a un proceso que es de que el estudiante de enfermería está siendo tomado para trabajo de enfermería. Entonces, esto hace varios años atrás no pasaba. Y ahora sí pasa con un formato que tiene que ver con el ayudante de enfermería, el becario, ¿sí? Entonces, ni siquiera está presente el hecho de que no necesitan ni siquiera el título para trabajar. En cuanto al segundo ciclo, no hay expectativas respecto de cambiar el trabajo. ¿Sí? ¿Qué espero hacer cuando me reciba? Bueno, la verdad es que esperan seguir estando donde están. Ni siquiera está esto de la mejora del salario. Bueno, no quiero avanzar en eso. Yo había traído algunos temas, pero algunos datos que me parecían importantes. Por ejemplo, esto de que para el 44, casi para la mitad, los graduados acceden a ocupaciones cuyo nivel de ingresos son iguales a lo esperado. ¿Se entiende? Es decir, la expectativa es esa, es baja. No hay un convencimiento de que va a ser la actividad, digamos, de que el título, de que la profesión me va a dar una posibilidad de desarrollo posterior. No la tengo en el salario y por lo tanto es mucho más difícil de ver otros mecanismos de progresión, ¿sí? Porque uno puede no acceder en el salario o tener un salario relativamente parecido al de cualquier otra profesión, pero aspirar a tener algún tipo de desarrollo profesional que satisfaga, ¿no es cierto?, el gusto por haber seguido la carrera, ¿no es cierto?, la inversión. Y eso parecía altamente debilitado. Esto es muy interesante, el pensar cómo piensan que los ve el resto, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero es traer digamos, para mostrarles un poco
qué recorrido hicimos para llegar a las conclusiones que voy a traer después. Bueno, acá aparecía esta cuestión de que hay una visión media baja con respecto al proceso de formación como insumo para el acceso al mercado laboral, en aspectos trascendentes como la formación científico-profesional, la rigurosidad, el valor del título y las dificultades para trabajar en equipo. La verdad es que el cuestionamiento fuerte fue hacia nosotros mismos, como la imposibilidad, digamos, de la cultura académica de cambiar o de romper el capital simbólico con el que el alumno ingresa. Bueno, después de haber transitado este proceso, definitivamente dijimos hay que dejar de mirar al estudiante y mirar concretamente el campo laboral. Entonces, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con las características del empleo, las trayectorias de los trabajadores y las expectativas de desarrollo profesional en el mercado laboral de enfermería. Lo que queremos hacer, bueno, lo que decía recién, ¿no?, es mirar definitivamente el mundo de trabajo para pensar claves de motivaciones y de expectativas. Nosotros pensamos que conocer las características del empleo en términos de número, de nivel de formación, de institución de la que proviene, de distribución, de categoría y calidad, debiera ser un primer paso para pensar políticas de formación. Esto que parece tan obvio es muy difícil porque nosotros tenemos, lo que nos encontramos en este primer estudio exploratorio es la dificultad. Nosotros tenemos una diversidad de fuentes de información que hacen realmente muy difícil, y además cualquier número al que se llegue no es un número certero, uno puede inferir cosas, pero es muy difícil. Este dato sí es del sur, del Colegio del Sur, del Colegio de Profesionales de Enfermería del Sur. Y en este dato, fíjense ustedes que el 67% son enfermeros y el 12% son licenciados en enfermería. El resto son enfermeros que están divididos así porque así están reconocidos a nivel nacional, según las distintas leyes, ¿no es cierto? Es decir que lo que nos va a interesar acá es ver este tema del 12% de licenciados en enfermería, cuando me parece que el último dato que teníamos era del 5%. Entonces, en Santa Fe, lo que podemos ver es que si miramos tendencias, podemos decir que hay un balance positivo en, por lo menos, el sur de la provincia de Santa Fe, porque la relación entre profesionales y no profesionales, lo que sería para nosotros los profesionales y los auxiliares de enfermería, estamos en una relación 62-38, cuando en algún momento habíamos pensado que aspirábamos al 60-40, pero en realidad aceptábamos un 50 y 50, ¿sí? Entonces, en realidad podemos decir que es positivo esto. Hay un crecimiento de los licenciados en enfermería, y hay sectores donde ese porcentaje alcanza el 30%, ¿sí? Este dato lo tenemos de un solo lado. Es muy difícil acceder a los datos de los efectores privados. Sin embargo, hay otra evidencia, que es la que se da, y esto es estamos en un campo que es el de las hipótesis, pero nosotros podemos recolectar datos que tienen que ver con la materia que nosotros damos, que es administración en cuarto año, y acá hay unas cosas bastante interesantes que pasan, y que, por ejemplo, el estudio de actividades de enfermería muestran que el 96% de los servicios no realizan investigación. El 96% de los servicios. El 65% de las actividades son clasificadas como simples. Acá hay un problema. O tenemos porque esta clasificación no viene es una clasificación que hace el estudiante a partir de analizar la tarea que realiza. O hay una naturalización de ciertas tareas, o realmente se ha despojado enfermería de una serie de actividades que realizan otros, preguntémonos quién. Y
o algo nos está pasando que podemos clasificar como simple una tarea para la cual se supone que hay que pensar una serie de características, ¿sí? Y de fundamentaciones que evidentemente no estamos manejando, porque si no, tan livianamente no clasificaríamos como simples algunas tareas, ¿sí? Como la desinfección. Bueno, otra cosa, el 73% de las actividades del enfermero jefe son administrativas. Los estudiantes la clasifican como administrativas. Los enfermeros toman decisiones respecto del cuidado, o sea, no lo hace exclusivamente el jefe. ¿Se acuerdan que en el modelo que nosotros planteábamos de enseñanza decíamos, bueno, ¿qué hace el enfermero jefe? Y en esas actividades del enfermero jefe parece que todo lo tenía que planificar el enfermero jefe. Hoy esto no pasa, los servicios no, digamos, todos los involucrados en el cuidado toman decisiones y generan acciones. Los programas de reorganización que presentan los estudiantes muestran la imposibilidad de pensar horizontes de desarrollo. Y esto tiene una vinculación con la línea de trabajo que venimos marcando, porque está diciendo que no están pudiendo ver hacia dónde habría que ir. Porque no aparece como una propuesta ningún mecanismo ni de investigación, ni de desarrollo de modelos, no aparece nada de eso. Ni siquiera aparece acá en Rosario, bueno, para los que no sean de acá, el trabajo en red es muy claro, digamos, y ni siquiera en los hospitales de gran complejidad, donde uno está evaluando y realmente los servicios dan... digamos, son estudios que se pueden hacer perfectamente, el tipo de estudio administrativo que nosotros hacemos, porque además dan buenos resultados en términos de, si uno diría evaluativos, dan buenos resultados. Y sin embargo, por ejemplo, no aparece la conexión del efector con la comunidad, ¿sí? Es decir, esta visión de la totalidad de la red tampoco está. Los procesos de evaluación y de acreditación en los efectores del subsector privado marcan líneas claras de acción. Bueno, no sé si fue a propósito o qué, pero la verdad es que en la exposición anterior me parece que ejemplifica perfectamente qué significa hablar de esto. Es decir, cuando uno está pensando, digamos, qué hace que algo, digamos, cuando está claramente... la cuestión de la evaluación y de la acreditación me presenta en papeles y en instrumentos, que hoy los graficaba perfectamente cuando decía yo estoy observando y tildo, ¿sí? Me dan, digamos, si yo pudiera hacer una maqueta de arquitectura, los instrumentos de evaluación son la maqueta del edificio, digamos, que se va a construir después. Entonces, realmente... la verdad es que funcionan como un norte para los servicios y logran entusiasmar a las conducciones, que es lo que uno ha conocido en las relaciones que ha tenido. Entonces uno deduce que el resto también estaría entusiasmado, ¿no es cierto? Esto no es comprobado, pero digo, esto es un dispositivo que tiene una gran potencia para generar modelos. El eje cuidado seguro constituye un muy buen dispositivo de gestión, muy buen dispositivo de gestión. ¿Qué dicen los datos y qué tiene que ver esto con el liderazgo, no? Bueno, nosotros la verdad es que lo que pensamos en la cátedra es que, digamos, lo traigo yo, pero son temas que hemos discutido. Creo que hay una persiste, ¿no? Esta visión tradicional, personalista y formal del líder. La idea de que el líder o la influencia la tiene aquel que tiene el puesto formal, esto está muy vigente. Tan vigente está que hay lugares donde ni siquiera podemos lidiar con los gremios, por ejemplo. La cuestión del gremio y mantenerse en esta lógica corporativa formal,
que tenemos las instituciones hacen que los liderazgos, y que vamos a hablar de eso, sean paralelos. Y realmente tenemos que pensar qué hay que hacer ahí, porque la tarea, que es la que nos convoca, no se va a hacer. Persiste una visión lineal y tayloriana de la administración. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con que en realidad, hace que no podamos pensar la gestión desde otros lugares, porque la visión tayloriana nos dice que el poder está centralizado y que el liderazgo, por lo tanto, es único, ¿sí? Entonces, eso resulta una traba al momento de los desarrollos personales de los profesionales y desarrollos de los servicios. La tarea administrativa se ve como una carga que quita tiempo. Esta idea de que cuando resulta que, decíamos, ¿no?, la mayor cantidad de actividades que realiza el enfermero jefe son administrativas. Y entonces los alumnos hacen propuestas para reducir las actividades administrativas y que después tengan más tiempo para estar con el paciente. Bueno, esa idea, no sé de dónde la sacamos, pero si vamos a estar atentos a la investigación e insistimos tanto con la investigación, y los resultados de investigación nos dan desde hace 40 años, que la actividad del enfermero jefe tiene mucha carga administrativa y que de los enfermeros es una carga administrativa. En vez de sacarla, ¿no podríamos pensar que a lo mejor la tarea administrativa es necesaria para resolver los problemas de los pacientes? Hay como una resistencia a leer los datos. Queremos investigar, pero no queremos después lo que nos dicen, no nos gusta. Estas cosas nos parece que son un obstáculo que no permite visualizar. Primero esto que decía, la pertinencia de las tareas administrativas al quehacer enfermero. Las tareas administrativas son procesos de gestión que deben ser llevados adelante por todos, porque de hecho la administración, la gestión es una dimensión del cuidado. Me parece que en la exposición anterior, al momento de elegir catéteres, que con este nivel de desarrollo de enfermería, yo diría que nadie o todo el mundo tendría que poder ver la necesidad de que sea el enfermero quien elija los insumos. Y al momento de elegir, supongo que elegirán los de teflón. Porque no es cierto, porque se supone que tenían mejor calidad y prevenían, y hay una fundamentación científica para usar ese y no otro. Digo, las decisiones son de gestión. Y después que tomo la decisión, tengo que poder medir el impacto de eso para poder seguir fundamentando lo que gasto, lo que ocupo, ¿sí? Porque, digamos, esta consigna de que una cosa se usa para una vez, supongo que tiene que ver con que a lo mejor hay un criterio ahorrativo por el cual pongo la aguja en el frasco y lo dejo, no sé. Entonces, digo, no está escindido. La idea es que gestionar es una forma de cuidar. Y gestionar para el cambio. Ahora la pregunta es, ¿qué cambio? ¿Hacia dónde? Porque siempre estamos en una cosa para un cambio que no sabemos bien cuál es. Bueno, esta es la idea, ¿no? La de un cambio. Necesitaríamos pensar cuál es el modelo que queremos brindar. ¿Cuál es, si funcionáramos perfectamente, cómo sería el trabajo enfermero? Para que pueda pensarse como escenario, digo yo, y luego disponer la escenografía, ¿no es cierto? Es decir, generar espacios de atención donde se pongan en juego todas estas cosas. Y en realidad, esto como decía la colega, esto no se hace solo, se hace con el grupo, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas tareas tienen que estar perfectamente compartidas. La visión esa tiene que estar compartida por el resto del equipo. Esta investigación que hablaba de la importancia de los posgrados y de hacer investigación en posgrado que genere modelos de atención diferentes, habla de la importancia de llevar estos modelos y teorías a la práctica como una estrategia para fortalecer el conocimiento disciplinar con las consecuentes repercusiones en términos de calidad, autonomía y visibilidad del cuidado de enfermería. Esta es la
la idea, ¿no es cierto?, con relación a poder pensar el liderazgo, pero no por fuera de cualquier mecanismo de gestión. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Tenemos 5 minutos para preguntas. Así que con la modalidad de hasta ahora le alcanzan a las auxiliares de sala las preguntas y Alejandra las responde. Pero mientras tanto yo tenía una inquietud, a lo mejor Ale vos me podés resolver. ¿Hay características personales para el liderazgo? Evidentemente, como planteabas antes con relación a quien evalúa, y en un momento la expositora anterior planteaba, no puede ser, tiene que ser una persona que no se enoje, que no le corte la mano a nadie, ¿sí? Es decir, bueno, acá también seguramente hay características personales. No las vamos a desconocer, no estoy planteando que que estamos en contra del personalismo, pero la idea es que en realidad son los contextos los que están llevando. A veces uno necesita un nombre. Si no, pensemos lo que nos pasa hoy a nivel en un año electoral, digamos, cuando no hay nombres, ¿no? Entonces, cuando el nombre convoca, de alguna manera hace más fácil. De todas maneras, no se puede agotar en el nombre. La idea es que sea de todo el grupo. Gracias. La pregunta dice, ¿qué pasa cuando el jefe / coordinador no es líder y no es querido? No sé, la verdad, hay que pasarla, hacer la plancha hasta que aclare. No sé, qué sé yo. La verdad es que todos hemos pasado por situaciones donde los jefes no son los mejores, es como en el colegio con los maestros, ¿no? Y ese año hay que transitarlo. Lo que pasa es que, bueno, también tendríamos que pensar, para los niveles de gestión también, el tema de, que no se agote en lo formal era una recomendación. Nosotros identificamos el liderazgo con la formalidad. Lo cierto es que los formales, los líderes formales, los jefes concretamente, tendrían que ser ellos los que puedan lidiar con otro tipo de liderazgos, ¿sí? Habría que ver cómo, me parece que también nosotros, todos los que formamos el grupo, que está el grupo de enfermeros, digamos, que puede trabajar en una sala con un jefe, es cómo los demás hacen otro ejercicio, que es el ejercicio de empoderamiento, y que es el que tenemos que hacer, a donde apuntan todas las teorías, digamos, en relación a gestión de calidad, donde las personas ponemos en juego ya no los liderazgos personales, sino los liderazgos colectivos. Entonces, esos procesos de empoderamiento me parece que son los que hay que rescatar. Bueno, acá hay 2 preguntas que me parece que tienen que ver con lo que recién estabas diciendo. Dice si se considera que se puede ser líder sin ser jefe, y otra apunta a si un líder nace o se hace. Ese no sé, esas son los grandes temas, digamos, en una teoría que plantee que tiene que ver directamente con los atributos, se supone que nace. Y una teoría que está pensando que esa es una función y que esa función como tal tendría que ser rotativa, supongo que sostendrá que se hace. Y la experiencia nuestra, sostendremos cada uno, si son 500 personas, habrá 500 opiniones respecto de que si hace. O sea, la verdad es que, no sé, los grupos también se configuran como cuestiones únicas en momentos determinados, ¿no? Uno habla a veces se habla, de mi experiencia, a la institución que yo pertenezco, una escuela de una facultad, se habla de la escuela como si fuera una unidad, y la verdad es que no es una unidad, y no fue una unidad a lo largo del tiempo tampoco. Entonces, me parece que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, acá hay un par de preguntas en donde hace referencia a los nucleamientos profesionales, dice, porque
En uno dice, ¿es poco reconocido el trabajo de enfermería? ¿El colegio de enfermería o personas que nos representan pueden cambiar esta situación? Y me parece que esta otra también podríamos juntarlas. Dice, ¿qué pasa con las limitantes del sindicato cuando nivelan hacia abajo? No dejan que se hagan las evaluaciones. Parece que acá están hablando un poquito, por un lado, de los nucleamientos profesionales y sus objetivos, y el sindicato también es un nucleamiento que tiene sus propios objetivos. Bueno, hay varias cuestiones. Me parece que el trabajo, si es descalificado, si no es descalificado. En realidad, un trabajo se valora, digamos, tiene el valor del trabajo pareciera ser el salario. O digamos la retribución. Nosotros, de hecho, no tenemos retribución, tenemos salario. Entonces, nosotros no estamos muy formados para ejercer la profesión de manera liberal. Nosotros vamos a ir a trabajar en una institución y vamos a cobrar un sueldo. Habría que pensar cómo nos movemos con esos sueldos. De hecho, los sueldos están marcando una forma de distribución de la tarea. Cuando las jefaturas se contratan y se pagan, digamos, salarios de gerencia media, es un mensaje respecto de qué es lo que cobra el resto de la gente que está en el nivel operativo. Cuando la distancia es mucha, me parece que el que no quiera leer el mensaje, que no lo lea, pero digamos, hay una relación directa con el tipo de tarea que va a hacer. Y nosotros me parece que tenemos una inacción bastante grande que nos caracteriza y que tiene que ver con, a lo mejor, con una historia, con el tipo de tarea que hacemos, que es dependiente, decidida por otros, en el imaginario por lo menos. Y nosotros, si tenemos que cambiar esa imagen, tenemos que decidir nosotros las acciones que queremos. Por eso tenemos que generar modelos de cuidado y generar dispositivos de acción para esos modelos de cuidado. Y yo no le veo otra salida que la gestión. En la medida que la pensemos como una cosa separada del cuidado, y no, la verdad es que ahí o nos perdimos una parte del libro, o hay una hoja que no leímos, no está separado de ninguna manera. Bueno, la última pregunta, y voy a tratar de sintetizar porque hay un montón. Tal vez esta la podamos unir. Dice, desmotivación es el estudio y liderazgo. En la provincia de Entre Ríos no nos reconocen a los licenciados por el Estado en grado de estudio, deberes y remuneración. Y a la otra habla de si en un sector, habiendo licenciados en enfermería, cuando se va de licencia el jefe, puede suplir ese espacio una mucama. Yo calculo que la pregunta, que es obvia, me parece que apunta más que nada a una cuestión de denunciar una situación, más que creo que esperar una respuesta en concreto. Pero bueno, te lo digo. Sí, la anterior era... Perdóname que me fui. Que no nos reconocen. Bueno, esto está ligado al anterior en cuanto a que el reconocimiento profesional, está directamente ligado al salario, y que nosotros, el mecanismo que tenemos para luchar por mejores sueldos es la agremiación. El colegio tiene otras funciones. Y cada uno, en cada lugar, si son municipales, provinciales, digamos acá, tenemos la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, mientras en la provincia de Buenos Aires hay carrera sanitaria y el licenciado en enfermería entra en la carrera sanitaria, y acá en Santa Fe no, hay una diferenciación de sueldos muy importante. Entonces, digamos, las luchas por las cuales habría que generar, digamos, las luchas que habría que librar son diferentes en cada lugar. Entonces, pero digo, el camino es el gremio, no
no sé, no creo que haya otra. Claro, puede estar trabajando, pero digamos, para negociar convenios de trabajo, cada uno tendrá una circunscripción diferente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias a todos. Muchas gracias. Hacemos un intervalo y puntual nos encontramos acá a 15:30. Gracias.